Buenas tardes. Saludos para todos los participantes del Seminario de Actas Policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Vamos a iniciar hoy en un encuentro de 40 minutos la unidad 5 relacionada con la planificación de la actividad. Vamos a hablar de la evidencia física y de la cadena de custodia. Allí nos pasearemos por la regulación constitucional y legal de la prueba en el proceso penal, la evidencia física y el elemento material probatorio, la incidencia de la inspección en la cadena de custodia, el fundamento legal de la cadena de custodia y el principio de mismidad y registro de continuidad de la evidencia física. Entrando en materia, debo señalar primeramente un punto que hemos reiterado desde el principio del presente seminario, que es la regulación constitucional y legal de la prueba. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 49, numeral primero, dispone que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Y allí consagra el derecho que toda persona tiene de acceder a las pruebas y disponer del tiempo necesario, ¿verdad? Del tiempo y de los medios necesarios para ejercer su defensa, reafirmando además ese artículo la nulidad de las pruebas obtenidas con violación al debido proceso. Ese artículo 49, numeral primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que constitucionaliza el derecho fundamental a la prueba, se reproduce también en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el mismo reconoce el valor de los elementos de convicción siempre que hayan sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme las exigencias de legalidad dispuestas precisamente en el Código Orgánico Procesal Penal. Además, esta disposición normativa del artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, en su único aparte, entre otras consideraciones, expresa el rechazo de cualquier elemento de convicción que haya sido obtenido con violación a los derechos fundamentales de las personas. Por ello, es importante que el abogado en ejercicio pueda examinar en el contexto de un proceso penal la forma de obtención de los medios de prueba. Desde su inicio, desde el tratamiento como fuente de prueba, desde la fase preparatoria, a fin de verificar la licitud en su obtención y luego la legalidad en su incorporación al proceso, y ya luego cuando se va a promover esa fuente de prueba como medio de prueba a los efectos de una audiencia preliminar para luego cumplir con su práctica en juicio, pues también hay que revisar, aparte de su licitud y la legalidad, lo que tiene que ver con la pertinencia, la idoneidad y utilidad, que en esta unidad 5 veremos más adelante. Hablemos de la evidencia física. El significado de la evidencia física. La expresión evidencia física, tomada pues del diccionario inglés, nace de la frase o de la palabra evidence, que significa base objetiva de una observación. Base objetiva de una observación. Ahora, una definición simple de evidencia física se puede considerar a la luz de un autor o de dos autores, y cuando digo dos autores es de dos personas que han producido
una bibliografía, han creado un libro y son los autores Mora Izquierdo Ricardo y María Dolores Sánchez Prada, ambos colombianos, quienes han desarrollado todos estos puntos en un libro que ellos denominan evidencia física. ¿Y qué es la evidencia física? Es el vínculo potencial entre el crimen y el autor, o entre el criminal y su víctima, o entre cada uno de ellos, o de ambos con relación al escenario primario del delito. Esa es la definición simple de evidencia física. Y si queremos tener una definición amplia, tomando como referencia a este mismo autor, Mora Izquierdo y la doctora Sánchez Prada, quienes son estudiosos del tema y que son de nacionalidad colombiana, ambos definen de manera amplia la evidencia física como el conjunto de elementos grandes y pequeños, de naturaleza diversa y de variado origen, que provienen de la escena o de otro lugar de hallazgo, que sirve para objetivar la observación y que encierra un gran potencial investigativo porque sirvió para cometer el hecho, o pudiese ser también esa evidencia la consecuencia de la ejecución de ese mismo hecho punible. Entonces, partamos del siguiente concepto. Es un conjunto de elementos grandes y pequeños. Pueden ser de dimensiones amplias o de dimensiones reducidas, o de naturaleza diversa. Pueden ser biológicas, pueden ser químicas, pueden ser físicas, que provienen de la escena. ¿La escena cuál es? El lugar donde se ha producido el hecho criminal, o del lugar donde se ha hallado. A veces no encontramos las evidencias en el mismo sitio del suceso, sino en alrededores del sitio o en el recorrido que hace el sujeto activo del delito en la huida, y va dejando en el camino una cantidad de evidencias que, al ser colectadas, pues permiten ser analizadas a través de las experticias correspondientes, y que sirve para objetivar la observación, es decir, para acreditar lo que se está hallando en el sitio del suceso, y que esa evidencia encierra un altísimo potencial investigativo porque ha servido para cometer el hecho criminal o es producto de la consecuencia del mismo. Por ejemplo, la sustancia hemática es una evidencia que es consecuencia de la ejecución del hecho criminal. No es el medio empleado para la ejecución del delito, pero si a una persona la lesionan con un arma blanca, se le produce una lesión, pues la sustancia hemática va a empezar a aparecer sobre la calzada, sobre la superficie terrestre. Entonces, esas manchas de sustancia hemática que están allí, pues es producto, es una evidencia, consecuencia del hecho criminal. Así lo fija muy bien los autores Mora Izquierdo y Sánchez Prada. Pero ellos también realizan una distinción que resulta interesante en el contexto de la evidencia física, y tiene que ver con la evidencia física potencial. Se trata de aquel material no aparente ni visible a simple vista, y que requiere de instrumental y tecnología modernos para ser descubierta. Un ejemplo de ello, los apéndices pilosos, los cabellos, que normalmente no resultan apreciables en un sitio abierto así nomás. Y resulta que a través de una técnica de barrido puede ser colectado ese apéndice piloso, inclusive sobre la vestimenta de una persona, ¿verdad? O de la propia víctima, quien ha sido abusada sexualmente, y podríamos, a través de ese barrido que se aplica sobre esa prenda de vestir que ha sido la utilizada por la víctima y sobre la cual pudiesen existir apéndices pilosos, logramos colectar algún apéndice piloso, someterlo a un análisis de ADN a los fines de determinar si se corresponde con el sospechoso o con el autor material que ha sido detenido en ese hecho criminal. Entonces,
esas evidencias físicas potenciales no aparentes, ¿verdad? Ni visibles, así nomás, pues son aquellas que a simple vista, como se señala allí, no resultan apreciables y requieren de un instrumental y del uso de una tecnología modernos a fin de poder ser descubierta. Tenemos la concepción de evidencia física, pero aparte de la concepción de evidencia física, tenemos también lo que es el elemento material probatorio. No toda evidencia física tiene vocación probatoria, mas sin embargo, el elemento material probatoria sí trata de aquella evidencia precisamente que tiene vocación probatoria, es decir, que probablemente se convertirá en prueba durante el juicio oral y público. Y yo me pregunto acá, en el proceso penal, ¿tendrá el mismo significado la evidencia física y el elemento material probatorio? Pues yo diría que no. En principio no, porque la evidencia física no siempre se utiliza para probar las afirmaciones y en muchos casos no termina siendo elemento material probatorio. Sin embargo, el elemento material probatorio es una cosa que tiene vocación probatoria y en consecuencia, atendiendo la licitud de su obtención, la legalidad de su incorporación, más la pertinencia, la idoneidad y la utilidad a los efectos de la tarea reconstructiva en el juicio oral y público, pues termina siendo un elemento con vocación probatoria. En ocasiones, la evidencia física cumple apenas la útil función de ser una pista investigativa o de ser solamente un elemento que permite al investigador hacer asociaciones entre personas o cosas. Es decir, generar un conjunto de hipótesis que nos puedan conducir a la determinación o a la individualización de la persona que ha sido autora o partícipe del hecho y del motivo que le ha generado la realización de tal hecho criminal. La evidencia física podría ser utilizada para guiar inclusive un interrogatorio, más allá de que no sea un objeto utilizado en la ejecución del hecho criminal. Entonces, tengamos muy en cuenta esos aspectos propios de la evidencia física y del elemento material probatorio. Nosotros, después de haber tratado en esta clase los aspectos elementales de la evidencia física y del elemento material probatorio, no podemos dejar de mencionar un punto que ha sido tratado casi en todas las unidades del seminario, porque es un tema verdaderamente relevante, es un tema verdaderamente importante. Y tiene que ver con la cadena de custodia, que vamos a ver en mayor detalle en este momento, en esta unidad. La cadena de custodia, entiéndase, es una garantía legal de manejo idóneo de las evidencias. ¿Y cuál es su finalidad? ¿Qué misión cumple la cadena de custodia? Evitar la modificación, la alteración o contaminación de la evidencia desde el mismo momento de su hallazgo en el sitio del suceso, o de inclusive, más allá de que no se ubique en el sitio del suceso, el hallazgo en el sitio donde se encuentra esa evidencia, así como controlar la trayectoria de esa evidencia por las diversas dependencias que cumplan funciones de investigación penal desde el punto de vista criminalístico o forense. Es decir, desde la protección del sitio del suceso, incluyéndose su colección, su embalaje, su etiquetado y rotulado y posterior traslado al laboratorio criminalístico correspondiente a fin de ser analizado y luego la preservación del mismo en una sala de resguardo e inclusive asegurar la existencia de esa evidencia hasta tanto resulte de pronto útil trasladarla a la audiencia de juicio oral y público en caso de que el juez así lo quisiera.
¿Qué es el área de resguardo de las evidencias? ¿En qué consiste el área de resguardo de las evidencias? Es el área que ha sido diseñada o creada en los cuerpos policiales o militares o en los laboratorios técnicos, científicos o criminalísticos para el resguardo y el control de las evidencias a fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente para su preservación. Y es que casualmente la normativa legal vigente para su preservación guarda relación estrecha con el contenido del artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Allí se llevan registros de forma sistematizada y manual. Un libro foliado, cada sala de resguardo de evidencia, sea de la policía, sea del organismo militar o sea de cualquier laboratorio criminalístico, debe tener un registro, un sistema de registro y control sistematizado y manual a fin de poder acreditar de manera idónea la preservación de la evidencia en ese sitio donde ha sido resguardada. Y tiene que ver con la remisión, la recepción, el depósito y salida de las evidencias. Las exigencias de pasos anteriormente señalados y que guardan estrecha relación con los artículos 187 y 188 del Código Orgánico Procesal Penal, alusivos a la cadena de custodia y a las áreas de resguardo de evidencias, que esta última, como dije hace rato, está previsto en el artículo 188 del Código Orgánico Procesal Penal, resultan esenciales en la concepción de licitud y legalidad también de la prueba a la luz del debido proceso establecido en el artículo 41, numeral primero de la Constitución, que, como dije al principio de la presente unidad, dispone la nulidad de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso. Por favor, cierren los micrófonos. Otro aspecto importante a considerar es un tema propio del elemento material probatorio o cualquier otro medio de acreditación que no representen a lo mejor utilidad alguna para la justicia, mas sin embargo pudieran servir de fundamento para el caso. Sin embargo, es importante que quienes vayan a ejercer el derecho estén muy en cuenta de la licitud en la obtención de cada fuente de prueba desde los inicios del proceso, desde la fase preparatoria, estén muy en cuenta de la legalidad en su incorporación a los efectos de considerar si, más allá de que la prueba ha sido obtenida lícitamente, ha sido promovida en la oportunidad que nos ofrece el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, que es hasta 5 días antes de la celebración para la audiencia preliminar, porque más allá de la licitud, si ha sido ofertada fuera del lapso que nos autoriza el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, pues habría ilegalidad en su incorporación y ello pues estaría quebrantando en parte pues el concepto de la prueba lícita fijado en el artículo 49 constitucional, pero además el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal señala que los elementos de convicción solo podrán tener valor si han sido obtenidos a través de un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones del mencionado código. Es decir, que un medio de prueba podría tener licitud en su obtención, pero ilegalidad en su incorporación, como también podría ser que tenga ilicitud en la obtención y a lo mejor legalidad en su incorporación porque ha sido ofertado o ha sido promovido en el tiempo de ley, y esas cosas hay que precisarlas porque los requisitos de licitud y legalidad son necesariamente exigibles a los efectos de la valoración de esos ítems que hace el juez de control para poder admitirlos como medios de prueba a los efectos de un eventual juicio oral y público. Entonces, que quede bien claro ese punto. Hablemos de la legalidad. ¿Qué significado tiene la legalidad en el tema probatorio, en el manejo de la evidencia física?
La legalidad implica que el fiscal está en la obligación de realizar un minucioso análisis, por ejemplo, antes de ordenar una orden, antes de ordenar la tramitación de un allanamiento y registro, o antes de peticionar una interceptación de comunicaciones, o antes de autorizar una toma de muestras, en fin. Es importante que lo que el organismo actuante está peticionando esté fundamentado en aspectos de legalidad. Debe constatar que los funcionarios y la policía hayan procedido conforme a lo establecido en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal o cualquier otra ley especial en lo que refiere al cumplimiento de velar por la vigencia del ordenamiento jurídico. Si nosotros tenemos un procedimiento, como fiscales, tenemos un procedimiento que nos están enterando por llamada telefónica y que a las horas nos entregan en físico, y observamos que la persona está siendo detenida porque sacó el vehículo de su señora esposa por espacio de 4 horas y la señora decide denunciar el hurto del vehículo y denuncia como autor material del hurto a su cónyuge, pues obviamente que esa es una figura prohibitiva de punibilidad alguna en razón a un fundamento que nos ofrece el mismo 481, artículo 481 del Código Penal. Entonces, allí estaríamos frente a un procedimiento totalmente ilegal, toda vez que la relación de confianza que debe existir entre esposos impide que la esposa o viceversa pueda denunciar al otro por haber sacado el vehículo de la vivienda bajo el argumento de señalarlo como autor material de ese hurto. Hay un impedimento normativo y ya estaríamos en presencia de una actuación de funcionarios de manera ilegal. El control que debe ejercer el juez de control de garantías es importante en el desarrollo de la fase preparatoria o fase de investigación. El fundamento lo encontramos en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Y es deber del juez de control garantizar la efectividad de la justicia, que puede ser seriamente afectada cuando los medios de acreditación necesarios para conocer los hechos son excluidos o resultan nulos por transgresiones relevantes al ordenamiento jurídico. Que aquí hablamos de las reglas de exclusión. Toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula y el juez no puede entrar a valorar y a tomar decisiones contra una persona haciendo uso de un conjunto de medios de prueba que han sido obtenidos con ilicitud e incorporados con ilegalidad al proceso. Hablemos de la utilidad y pertinencia del medio de prueba o de la evidencia. Luego de hallado el elemento material probatorio, lo propio es analizar el interior, analizar de manera introspectiva, de manera endógena, de manera interior, ¿verdad? A través del equipo investigativo, llámese fiscal y policía judicial, la utilidad que la cosa o objeto encontrado y asegurado puede tener para aclarar el caso que se investiga. Esa utilidad y pertinencia son necesarias. ¿Y la utilidad para qué sirve? Para establecer la utilidad de la evidencia física u elemento material probatorio, es necesario que el fiscal estructure una hipótesis lógica y sostenible. Eso tiene que ver con un plan metodológico, que así denominan en el Ecuador y en Colombia, para poder definir una buena estrategia de investigación y que a partir de ella se realice una adecuada calificación jurídica que incluya todos los aspectos relevantes de la responsabilidad penal. El conocimiento, en este caso, de la dogmática penal está ligado íntimamente a la determinación de la pertinencia de los elementos materiales probatorios.
y de los medios de acreditación en general, porque solo a partir de dicho conocimiento, pues es que puede establecerse con precisión lo que se debe probar. De lo contrario es imposible. Solo así es posible establecer la utilidad de un determinado medio de acreditación. Por ejemplo, si tenemos un intercambio de golpes entre dos personas, A lesiona a B, llega la policía y los sorprende en plena situación de confrontación. ¿De qué manera nosotros podemos acreditar las lesiones en el rostro de B? Con un informe médico forense que debe ser practicado por un médico al servicio del Servicio Nacional de Ciencias y Medicina Forense, el CENAMEC, y allí el médico forense determinará la naturaleza y características de las lesiones que pueda reflejar esta persona en su cuerpo. Entonces, fíjense la utilidad que tiene este informe médico forense para poder demostrar o acreditar el hecho punible que se le está, en este caso, endilgando a la persona identificada como A. También tenemos que hablar de un tema de autenticidad. Las evidencias físicas van a ser confiables siempre que la parte que pretenda usarlas como prueba, pues se encuentre en capacidad de demostrar su autenticidad. Y eso tiene que ver con el principio de originalidad de la prueba, que es un principio probatorio. Cuando pueda demostrar que una cosa u objeto es aquello que se dice que es. No solo en cuanto a su entidad física, llámese características, cantidad, peso, entre otros. Hay bienes que resultan similares, hay evidencias que resultan similares. Un lápiz Mongol nuevo es igual a otro lápiz Mongol nuevo. Sin embargo, lo ideal es que si ese lápiz Mongol fue hallado en el sitio del suceso, pues esa es la evidencia que fue hallada allí y no otra distinta que pueda sustituirla. De allí que la autenticidad tiene que ver con la preservación de las evidencias físicas en el sitio. Y todo eso tiene que ver también exactamente con el principio de mismidad de la evidencia que más adelante nosotros vamos a observar. Entonces, las evidencias físicas son confiables cuando la parte que pretende utilizarlas como prueba se encuentra en capacidad de demostrar su autenticidad. Esto es, cuando pueda demostrar que una cosa es objeto o una cosa u objeto es aquello que se dice que es, no porque él lo quiera decir, sino porque el registro de continuidad sobre la evidencia así lo permite afirmar, es decir, precisar de manera clara su origen, el lugar en el que fue hallada, entre otros aspectos más que han sido señalados en los pasos que han de cumplirse en los sitios del suceso. Los elementos materiales probatorios observan, obviamente, una variedad de grados de complejidad en lo que atañe a la demostración de su autenticidad. Algunos, por sus especiales características, pues pueden ser fácilmente identificables, mientras que otros, por el contrario, necesitan de un procedimiento especial para ser diferenciados. Por ejemplo, un arma de fuego hallada en el sitio del suceso, tipo revólver, tiene su serial de orden y sus características particulares que son descritas a través de una experticia. Pero para que esa experticia tenga valor a los efectos de reflejar ese elemento material probatorio como lo es el arma de fuego, para que tenga eficacia, necesariamente en estricto apego al 49 constitucional y 181 del Código Orgánico Procesal Penal, resulta necesario que el registro de continuidad se asegure a través de la cadena de custodia. Por ejemplo, si durante un operativo es localizado un arma de fuego
con unas características específicas: numeración, color, defectos en la empuñadura o marcado con algunas iniciales en su superficie, al igual que una muestra de sangre, pues es obvio que el arma de fuego podría ser identificada plenamente en la audiencia del juicio oral. ¿Por quién? Pues por quien la halló, por quien la localizó. Así no haya sido sometida a la planilla de cadena de custodia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque desde que se localiza el arma, ella es individualizada a través de sus características y seriales, y podría incluso demostrarse, más allá de no existir esa planilla de cadena de custodia, que esa fue el arma que se localizó en el sitio, porque está fijada fotográficamente, porque está reflejada en una inspección, porque el oficio de remisión al laboratorio la identifica de manera similar a como está en la inspección técnica. Sin embargo, también hay otro tipo de sustancias que no tienen esas situaciones, que no presentan esas eventualidades, como por ejemplo, ubicar una muestra de sangre. La muestra de sangre, desde el punto de vista de sus características, pues siempre va a ser roja y va a ser líquida. Entonces, no habría posibilidad de individualizar si se trata o no de la misma sangre, si no se han cumplido los protocolos exigidos en la planilla de cadena de custodia. Hablemos ahora del proceder en cuanto al principio de mismidad. El principio de mismidad de la evidencia tiene que ver, trata de uno de los principios básicos elementales de la ciencia forense y consiste en demostrar que la evidencia que se exhibe en el tribunal es la misma evidencia que se halló en el sitio, es la misma evidencia que se colectó y se trasladó al laboratorio, es la misma evidencia que se expertició y es la misma evidencia que reposa en la sala de resguardo de evidencias. Es decir, tiene como fin preservar en todo su recorrido la evidencia hallada desde el sitio del suceso o desde el sitio del hallazgo. Y bueno, dentro de ese tema de la cadena del principio de mismidad, nosotros no podemos apartarnos del contenido del artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala que todo funcionario que colecte evidencias físicas debe cumplir con la cadena de custodia, entendiéndose por esto la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales, físicas, materiales, con el objeto de ¿qué? De evitar su modificación, su alteración, su contaminación desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o del lugar del hallazgo. Su trayectoria, así como en los diversos recorridos que hace en el contexto de las actuaciones urgentes y necesarias que se cumplen en fundamento del artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal y que luego de experticiada termina siendo recluida en una sala de resguardo como fue indicado anteriormente. Yo les invito a ustedes a que revisen ese artículo 187 y he hecho mucha insistencia en ello porque uno de los grandes defectos que tienen las actuaciones policiales precisamente se refleja en el no cumplimiento de las exigencias de la cadena de custodia, un tema íntimamente vinculado a la actividad probatoria. Aparte del Código Orgánico Procesal Penal, nosotros también tenemos que señalar que la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en su artículo 39, dispone lo correspondiente a la cadena de custodia. ¿Y qué señala esta disposición legal? Los órganos y entes con competencia en materia de investigación penal y policial están obligados a aplicar el procedimiento científico necesario para garantizar la cadena de custodia de las evidencias físicas como modelo necesario dentro del desarrollo de la actividad criminalística. En consecuencia, están
obligados a emplear con carácter obligatorio las normas previstas exactamente en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal y que, como dije hace minutos, reitera la misma ley de policía en su artículo 39. Ahora, cuando hablamos del principio de mismidad de la evidencia y del registro de continuidad de la evidencia física, pues debo indicar a modo de conclusión que este es uno de los principios básicos de las ciencias forenses y consiste en demostrar que la evidencia física que se describe en el tribunal es la misma evidencia que fue analizada por el perito durante su práctica de experticia y es la misma que fue hallada en el sitio del suceso o de hallazgo de la evidencia y que se conservó en el mismo estado que tenía desde el momento de su descubrimiento, verificándose pues su registro de continuidad. Estamos próximos a culminar la clase de hoy. Nos queda poco tiempo. Dentro del principio de mismidad de la evidencia, ustedes van a encontrar 4 componentes esenciales que yo les voy a pedir, por favor, revisen en el aula. El material está cargado en el aula, está allí fijado dentro del principio de mismidad, 4 componentes esenciales que el tiempo en este momento no nos permite abordar. Bueno, hemos tenido una excelente jornada con esta unidad 5. Quedo a la disposición de ustedes para lo que a bien consideren. Sigamos dinamizando a través del aula virtual y a partir del martes observarán la asignación de la unidad 5 que deberán cumplir en el tiempo que se establezca para ella. Nos resta una sola clase y es con relación a la unidad 6. Nos veremos el próximo fin de semana a través de la clase sincrónica. Dios los bendiga.